Hola y bienvenido una semana más a tu canal de Medicina Capilar. ¿Alguna vez has visto una serie y te has preguntado si lo que ocurre en la pantalla sería posible en la vida real? Pues hoy vamos a analizar científicamente uno de los mayores desastres capilares que ha pasado por la televisión española. Prepárate para una dosis de risas y sobre todo de realidad médica. Hoy ponemos la lupa en Antonio Recio, el mítico mayorista Yo no limpio pescado, y su viaje a Turquía para un injerto capilar que, bueno, digamos que no salió como él esperaba. Vamos a ver los clips más hilarantes y a la vez más preocupantes de este capítulo que, aunque es comedia, tiene muchas lecciones importantes que aprender sobre salud capilar. ¡Comenzamos! Aquí en estas imágenes vemos a nuestro protagonista convencido de que un injerto de pelo es la solución a todos sus problemas de imagen y de su carrera política también. Ya sé cómo mejorar mi imagen. Tengo un plan genial. A ver, sorpréndeme. Me voy a hacer un injerto de pelo. Pues sí, me ha sorprendido. La verdad es que resulta bastante común que los pacientes acudan a la consulta con esta percepción. Tú fíjate en todos los presidentes que ha tenido España. Suárez, Felipe, Aznar, Zapatero, ¡todos tenían pelo! La imagen es importante, pero confiar en chollos o procedimientos a precios irrisorios sin investigar a fondo es el primer error. Además, esos tratamientos son carísimos. Nadal se gastó casi 9.000 euros. En Turquía me lo hacen por 2.000. Y ahí está el quid de la cuestión. Es cierto que Turquía se ha posicionado como un destino popular para el injerto capilar por sus precios muy competitivos. Sin embargo, la calidad, la seguridad y la profesionalidad pueden variar drásticamente, porque encontramos clínicas espectaculares con excelentes profesionales y encontramos otras que no. 2.000. ¿Solo? Cobran sueldos tercermundistas, pero son excelentes profesionales. Él menciona un precio de 2.000 euros en Turquía frente a los 9.000 euros de su puesto famoso en España. Un precio extremadamente bajo debería ser una bandera roja y no una tentación. La cirugía capilar es un procedimiento médico muy serio y no es un producto de supermercado. Exacto. Detrás de un precio tan bajo a menudo se esconden clínicas no reguladas, personal sin cualificación adecuada y equipos desfasados. No se trata solo de excelentes profesionales, como dice Antonio, sino de una infraestructura y unos protocolos de seguridad mínimos. No son petardos, esta es la frontera con Siria, están bombardeando a los insurgentes. Es que esto no es un hospital, es una granja de pollos kurdos. Madre mía, Laura, una granja de pollos kurdos, bombardeos de fondo, esto es una parodia, pero lamentablemente hay pacientes que han acabado en condiciones sanitarias que son cuestionables. Soy el doctor Bajamán. Bienvenido. Uy, ¿se habla español? Un poco. Yo trabajo en Murcia cuando joven, ¿Haciendo injertos? cogiendo fresas. Aquí el humor es muy negro, pero el mensaje sí que está claro. La ubicación de la clínica y las condiciones sanitarias son relevantes. Oiga, pero usted es médico, ¿no? Sí, yo doctorado en París. Si el lugar no te parece una clínica, si el personal no te inspira confianza o si el material parece precario, tienes que salir corriendo. Y hablemos ahora del doctor Bajabán, que dice haber injertado a John Travolta, pero de joven también dice que recogía fresas. En la vida real hay que verificar las credenciales del cirujano. ¿Tiene la especialidad adecuada? ¿Está colegiado? ¿Pertenece a asociaciones médicas reconocidas? Y por supuesto, la higiene. Una infección en un injerto capilar no es solo una molestia, puede ser algo muy grave. Entonces, las condiciones de limpieza y de esterilidad son absolutamente obligatorias para prevenir complicaciones. Ni más ni menos. Oh, Virgen Santísima, pero ¿quién te ha hecho eso? ¿Ves? Y aquí pasa lo que tenía que pasar, pobrecito Antonio. Aquí la comedia se vuelve un poco más oscura porque lo que vemos es una infección muy grave. Esta supuración de los folículos no es normal como él cree, ni le pica un pelín. Correcto, estos síntomas son claros signos de una infección bacteriana grave. En un injerto capilar profesional se dan antibióticos preventivos y se explican los cuidados postoperatorios para evitar precisamente esto. Si hay enrojecimiento intenso, dolor, fiebre o pus, tienes que acudir a tu médico. El tratamiento incluye un seguimiento por videoconferencia. Venga. Y aquí viene otro punto que es esencial y a menudo subestimado, el seguimiento posoperatorio. Uy, ¿quién es esta? La madre del médico, la que hacía Tulumba. Vemos que Antonio ha intentado contactar con la clínica, pero aparece una mujer que ni entiende el idioma. ¿Qué hacía qué? Señora, ¿y su hijo que me supuran los injertos? Esa es la peor pesadilla para un paciente. El postoperatorio es tan importante como la misma cirugía y en un procedimiento capilar es fundamental tener revisiones periódicas y saber qué signos hay que buscar, como puede ser fiebre, dolor excesivo o esa supuración que veíamos, y tener un canal de comunicación directo con el equipo médico.
Por ejemplo, en nuestra clínica aquí en Castellón, cuando hacemos un injerto capilar, citamos al paciente de manera muy seguida, especialmente las primeras semanas o el primer mes. La verdad es que nosotros preferimos pasarnos de exceso de seguimiento y cuidados que de lo contrario. Porque si surge una complicación como una infección, hay que atajarla cuanto antes. El retraso en el diagnóstico y en el tratamiento puede llevar a consecuencias serias como la septicemia que sufre Antonio. La septicemia es una infección generalizada en la sangre que puede ser mortal si no se trata a tiempo y es un resultado de la infección local descontrolada. Una infección así puede ocurrir por una falta de higiene durante la cirugía, por instrumentos no esterilizados o por un mal cuidado postoperatorio, aunque recordemos que esto es una parodia y no es lo habitual tras un injerto capilar. Como has visto, la ficción exagera un poco para hacernos reír, pero la base de lo que ocurre a Antonio Recio es una advertencia muy real sobre los riesgos de los procedimientos médicos mal realizados. Si estás pensando en un injerto capilar, por favor, toma nota de esto. Investiga a fondo la clínica y el cirujano, verifica sus credenciales, su experiencia y si está colegiado o no. No te dejes llevar únicamente por el precio. Desconfía de las ofertas demasiado buenas para ser verdad. Prioriza la higiene y las condiciones sanitarias. Una clínica debe ser un lugar limpio, estéril y profesional. Asegúrate de un seguimiento postoperatorio adecuado. Es necesario para una buena recuperación y para detectar a tiempo cualquier complicación. Si algo no te cuadra o tienes síntomas extraños, contacta con tu médico de confianza o acude a urgencias. Esperamos que este análisis te haya sido útil y te haya sacado alguna carcajada, pero sobre todo que te sirva para tomar decisiones informadas sobre tu salud. Si te ha gustado este tipo de análisis, te agradeceríamos muchísimo que nos dejaras un comentario para que YouTube detecte que despierta interés y lo promocione a más gente. ¿Qué otra serie o película te gustaría que analizáramos desde el punto de vista capilar? Déjanoslo en los comentarios. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.